acuerdo en el diagnóstico que hacen de la situación de nuestro país, cada vez más gente está en contra de las recetas que proponen para sacarnos de ahí. Una vez desenmascarado al impostor, es prácticamente imposible que restaure su confianza. Estas son las W, gracias Beatriz, y ahora toca plantearse qué le está ocurriendo a la izquierda en nuestro país. ¿Qué le pasa a Podemos y qué puede ocurrir tras este resultado tan insatisfactorio para ellos? Lo vemos en el editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Pues lo que está ocurriendo es que la victoria tiene 1000 padres, la derrota solo uno. Y cuando la miel del triunfo se transforma en hiel, los derrotados buscan siempre al padre freudiano para matarlo, que es lo que sus hasta ahora leales huestes están haciendo con Pablo Iglesias por su estrepitoso fracaso al haber adoptado a los escombros de Izquierda Unida, por no haber llevado a Podemos a la tierra prometida del sorpaso, haciéndoles además cobrar conciencia de que son bastante menos de lo que ellos se habían creído, de que ya han tocado techo y de que a partir de ahora, en vez de entonar el cancionero comunista, tendrán que cantar el viejo tango cuesta abajo en la rodada, porque ya no van a crecer más electoralmente. En definitiva, Podemos era un suflé tan hipertrofiado en las encuestas como el ego de Pablo Iglesias, al que ahora sus segundones, monosabios y banderilleros le están echando la culpa en exclusiva del fracaso. Están a un paso de purgarlo. Solo les detiene la conciencia de que cualquiera de ellos vale bastante menos que Pablo Iglesias, lo cual es nada. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, está a un paso del banquillo por desobediencia y prevaricación. El juez ha decidido abrir juicio oral contra Mas por la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. El tribunal considera que los encausados desobedecieron y prevaricaron en la organización de la consulta, prohibida días antes por el Tribunal Constitucional. ¿A qué pena se enfrenta el expresidente de la Generalitat? Se lo preguntaremos a un abogado penalista. La Guardia Civil ha detenido este martes a 14 empleados del administrador de infraestructuras ferroviarias en una operación contra una red acusada de inflar facturas para generar un presunto sobrecoste de más de 80 millones de euros en 3 obras del AVE en la zona de la estación de La Sagrera, en Barcelona. Debe dejar el cargo Pedro Sánchez, como le exigen desde su propio partido algunos sectores, por haber obtenido los peores resultados de la historia del PSOE, o por el contrario, le revalida en el cargo el haber soportado el envite del sorpaso de Podemos. Lo vamos a someter a nuestro análisis el mismo día en el que Susana Díaz rechaza hacer leña del árbol caído, pero manifiesta su intención de que el PSOE se quede en la oposición. El fracaso mayor que ha tenido el PSOE durante muchísimos años, desde 1933, si tuviéramos que hacer ese ejercicio histórico, es un fracaso sin precedentes. Yo hubiese dimitido, desde luego, pero yo no soy Pedro Sánchez. ¿Hubieses dimitido cuando? Yo, por supuesto. ¿Cuando sacó 90 escaños, yo con 90... el suelo más bajo, o ya con 85? Por supuesto, yo con 90 escaños. Se ha esforzado y mucho, ha trabajado y mucho, y seguro que lo ha hecho igual que lo hemos hecho todos y cada uno de nosotros. Jeremy Corbyn se niega a dimitir pese a perder la moción de censura contra él por una abrumadora mayoría. 172 diputados consideran que la defensa que el laborista ha hecho de la necesidad de que el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea ha sido tibia, por lo que no se merece representarles. Mientras, en Bruselas, Angela Merkel advierte de que no habrá un Brexit a la carta y Juncker se enzarza con el líder de la UKIP, al que llega a preguntar qué hace en la Eurocámara. Pensaba que estabais luchando por la salida. ¿Por qué estáis aquí? Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, después de la caída de la selección, supuestamente deben empezar las primeras bajas. ¿Hay indicios de cuál puede ser la primera? Sí, parece que hay una que puede ser básicamente la más importante. La de Iker Casillas no lo ha dicho directamente, pero sí lo ha venido a insinuar en un tuit que ha escrito esta misma tarde. Vamos a ver justo la llegada de la selección española. Ahí estamos viendo. La llegada de la selección española a Barajas esta misma mañana, mejor dicho, no esta misma tarde. Y después Iker Casillas por la tarde ha escrito un tuit en el que luego, en el tiempo de deportes lo veremos.
A Mariano Rajoy no le ha gustado que Albert Rivera filtrara su rechazo a una mesa de negociación a tres en la que estuvieran presentes PP, PSOE y Ciudadanos, una propuesta que fue rechazada por ambos líderes. Desde el PP justificaron su negativa anunciando la apertura de una ronda de contactos con todos los partidos, mientras que desde el PSOE atribuyeron a Rajoy la iniciativa de convocar mesas de negociación. Un rechazo que se ha filtrado a la prensa gracias a Ciudadanos, partido al que Mariano Rajoy ha acusado de radiar conversaciones privadas. Lo ha dicho a su llegada a Bruselas, donde ha pedido al resto de formaciones que permitan que se produzcan unas negociaciones sin presión y sin ir contándolas en los medios de comunicación. Ante sus socios europeos, Rajoy ha reconocido además que su prioridad va a ser la creación junto a los socialistas de un nuevo gobierno, intención que ha sido confirmada más tarde por su número 2. Creo que el modelo de partidos o de gobiernos con las dos principales fuerzas es un modelo que en otros lugares en Europa ha funcionado bien, por eso nosotros pensamos que merece la pena explorar esa posibilidad. En el Partido Popular van a ser generosos en las negociaciones, tanto que estarían incluso dispuestos a apoyar al PSOE en aquellas comunidades en las que Podemos le retirase su apoyo como contraprestación por haber mostrado a los socialistas el apoyo a Rajoy en el Congreso, independientemente de que fuera el PP quien ganara en la región. Así lo ha dicho el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, al que se ha unido Javier Maroto. Creo que es importantísimo que los partidos vean, uno, que no se trata solo de un acuerdo de investidura. O sea, no se trata de si un diputado se ausenta o si otro hace así y permite la abstención. Se trata de que el Partido Socialista diga, vamos a ver, no queremos entrar en el gobierno. Bueno, es una decisión que yo creo que es equivocada. El Ejecutivo, que vamos a ser generosos, que tendemos la mano tanto al Partido Socialista como a Ciudadanos, que además estamos dispuestos a, bueno, pues a concertar los temas en los que sí que estamos de acuerdo, a tener pues altura de miras. Y yo creo que los españoles ya no tienen paciencia para estar demasiadas semanas con este tipo de debates. En las autonomías nosotros daríamos estabilidad al PSOE con nuestros diputados autonómicos, incluso en las que habíamos ganado nosotros. Es decir, por nuestra parte estamos cediendo. Rajoy es lo primero que dijo desde el propio balcón es que quería ceder y acordar. Lo que no entendemos es esta posición de veto. ¿Qué parte no entienden del no? Celia Villalobos ha ironizado parafraseando a Pedro Sánchez para asegurar que el Partido Popular no renunciará a su candidato. Por si a alguno le quedaba alguna duda, la única línea roja de los populares parece ser la cabeza de Mariano Rajoy. Desde la formación azul están dispuestos a ceder en todo, salvo en eso. La maña de renunciar a Mariano Rajoy, ¿esto? O sea, porque resulta que hay 4 periodistas, una cadena de televisión y 5 señores de algún partido, tenemos que renunciar a algo a un señor que ha ganado las elecciones. Es que esto es kafkiano, hemos perdido ya el sentido común. Lo que está muy claro es que Mariano Rajoy es el candidato del Partido Popular y el presidente de más de 8 millones de españoles, y eso hay que aceptarlo. Bueno, y a todo esto que dice uno de los grandes protagonistas, Ciudadanos. Desde la formación naranja tampoco dan su brazo a torcer y siguen R que R con que con Rajoy al frente del gobierno, Ciudadanos se va a ir a la oposición, pero piden al mismo tiempo a Pedro Sánchez que no bloquee un gobierno del PP. El señor Rajoy puede pactar con otros partidos, pero nosotros vamos a apoyar un gobierno nuevo, con nuevas políticas y con nuevas personas. Queremos que la gente se ilusione con el nuevo gobierno de España. Si no es así, si el gobierno es continuista, si sigue el señor Rajoy al frente, el señor Fernández Díaz, el señor Montoro, pues nosotros estaremos en la oposición, pero una oposición responsable, como hemos hecho siempre. Y desde el Círculo de Empresarios, su presidente Javier Vega de Soane ha lamentado los vetos a Rajoy, deseando que se traten de meros escarceos para ganar tiempo, y ha urgido a los partidos a formar gobierno cuanto antes para no perjudicar a nuestra economía. Que efectivamente hay acuerdos y estas declaraciones que estamos escuchando, que algunos pudieran desanimarnos, me imagino que son los escarceos de los primeros juegos políticos para ir tomando posiciones, pero en fin, yo espero que en esta ocasión sí vamos a tener un gobierno relativamente pronto, ¿no? Bueno, y la noche electoral vimos euforia en la calle Génova, alivio en la sede de Ferraz, decepción en Ciudadanos y desolación en las caras largas de Podemos. Las elecciones sorprendieron a unos para muy bien y a otros les hundió por debajo de todos los pronósticos, pero a la hora de la verdad los resultados del domingo no dibujan un escenario muy distinto al del pasado 20 de diciembre. Con estos resultados la situación de ingobernabilidad sigue siendo muy probable y un diputado, el 176, podría tener la clave del gobierno en sus manos.
Con la calculadora en la mano y repasando los escaños obtenidos por cada formación, la suma de los 137 escaños del Partido Popular junto a los 32 de Ciudadanos no son suficientes para formar gobierno. Si a esa alianza consiguieran seducir a los 5 diputados del PNV y al escaño de Coalición Canaria, Mariano Rajoy se quedaría a tan solo uno de la mayoría, escaño que podría estar en las manos de Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canaria aliado con el PSOE. Hoy el aludido ya ha asegurado que no apoyará ni se abstendrá en favor del PP. Y yo creo que es el momento de ser claro, ¿verdad? Yo creo que la dirección de Nueva Canarias apostaría por claridad, porque ni sí ni abstención. Por una razón, porque es que nosotros hemos hecho una campaña durísima tratando de explicar por qué las políticas del Partido Popular han hecho un daño tremendo a Canarias. Bueno, Eduardo, la situación es clara, pero un tanto complicada. Los españoles han elegido claramente un presidente que es Rajoy, la lista más votada, y era su candidato, pero ninguno de los partidos, que también tienen un amplio apoyo de los españoles, le quiere a él como próximo presidente del gobierno. ¿Cómo se desbloquea esta situación? Pues o apartando a Rajoy o yendo a nuevas elecciones. No hay más. Toma. El todos contra Rajoy es la consigna de todos los que han perdido 2 convocatorias electorales en 6 meses. No escarmientan y ahora pretenden con renovado ahínco que el todos contra Rajoy sea asumido también por el PP en versión ultimátum mafiosa. O apartáis a Rajoy o no gobernaréis, aunque hayáis ganado las elecciones por segunda vez consecutiva y con 14 escaños más que hace 6 meses. Se trata, en definitiva, de que el PP metabolice que el responsable del rechazo de los demás es solo y exclusivamente Rajoy, y no el partido. En psicología eso se llama el síndrome de la trinchera. El responsable de que yo esté tan incómodo en la trinchera no es el enemigo, es mi oficial al mando. Si el PP acepta ese chantaje legal pero ilegítimo, podrá gobernar. Lo hará en una legislatura cortísima que sus chantajistas convertirán en un calvario, echándoles además en cara haber defenestrado a Rajoy a cambio de la Moncloa. Ya lo verán, para conocerlos. La otra opción es aguantar el tirón e ir a las urnas por tercera vez, en las que el PP y Rajoy, que tanto monta, obtendrían bastante más escaños de los que consiguieron el domingo pasado. Queda clarísimo, Eduardo, no te muevas porque enseguida tenemos un cara a cara sobre la situación de Pedro Sánchez y el futuro del PSOE, pero déjenme primero contarles la crisis de gobierno a cuenta de la imposición de Mariano Rajoy como el candidato irrenunciable del PP y crisis también en el PSOE. Cada vez son más las voces que se alzan pidiendo la cabeza del actual líder de los socialistas, responsable para muchos de haber llevado al PSOE a sus peores resultados históricos en las urnas, pero por otro lado ha sido quien ha conseguido que Podemos, que Pablo Iglesias no haya hecho o cometido el famoso sorpaso. No creo yo que Pedro Sánchez esté en condiciones de imponer el candidato del Partido Popular, cuando además el Partido Popular hemos subido en escaños. Más bien debería plantearse Pedro Sánchez si él es la persona que debe de seguir liderando el Partido Socialista, cuando ha conseguido todavía empeorar los resultados del 20 de diciembre. El fracaso mayor que ha tenido el PSOE durante muchísimos años, desde 1933, si tuviéramos que hacer ese ejercicio histórico, es un fracaso sin precedentes. Yo hubiese dimitido, desde luego, pero yo no soy Pedro Sánchez. ¿Hubieses dimitido cuando? Yo, por supuesto. ¿Cuando sacó 90 escaños, Yo que con era 90... el suelo más bajo, o ya con 85? Por supuesto, yo con 90 escaños hubiese dimitido. Y yo no le digo a nadie nunca lo que tiene que hacer. Yo estaré en este partido mientras sea útil, y el día que no sea útil nadie me lo dirá. Y yo creo que Pedro se ha esforzado y mucho, ha trabajado y mucho, y seguro que lo ha hecho igual que lo hemos hecho todos y cada uno de nosotros. ¿Ha sido nefasto el resultado de Pedro Sánchez y por lo tanto debe marcharse? ¿O por el contrario, los socialistas han conseguido soslayar el sorpaso y Sánchez debería quedarse? Tiempo del cara a cara entre Eduardo García Serrano y Rafael Núñez Huesca. Rompe el fuego Eduardo García Serrano. Bueno, Beatriz, no es que deba marcharse, es que debería haberse marchado a las 12 de la noche del pasado domingo. Cualquier líder político de cualquier democracia homologable, como dicen los cursis, a la nuestra en cualquier país de Europa, esa misma noche, con esos mismos resultados, hubiera presentado su dimisión. Pero estamos en España. Pedro Sánchez ha cosechado los peores resultados del Partido Socialista Obrero Español desde 1933. Ahí es nada. Eduardo, el actual contexto político en España es muy diferente al de hace solo 2 años. Hoy existen 2 fuerzas políticas, que son Ciudadanos y sobre todo Podemos, que condicionan absolutamente el panorama político. ¿Eso qué quiere decir? Que los resultados del Partido Socialista, siendo malos, no son tan catastróficos como para echar al secretario general, sobre todo sabiendo que ha salvado el gran reto que era el sorpaso.
Pareces, Rafa, en tu argumentario, el dueño de una de esas empresas demoscópicas que han fracasado rotundamente y tratas de justificarlo. Vamos a ver, alguien que pierde 5 escaños en 6 meses, diciendo lo mismo que decía hace 6 meses y tratando de pactar con los mismos que quería pactar hace 6 meses y cosecha un fracaso sin precedentes, tendría que haberse ido esa misma noche. Pero para eso hace falta dignidad. Los medios de comunicación, la sociedad, las encuestas, unas tras otras, daban por seguro el sorpaso, el famoso sorpaso. Y el Partido Socialista lo ha contenido contra todo pronóstico. Yo creo que solo por eso, yo sé que Pedro Sánchez incomoda a muchos poderes fácticos, incomoda al Partido Popular, que es el principal beneficiario de una salida de Pedro Sánchez. Pero eso no implica que Pedro Sánchez, habiendo salvado a su partido y a España, deba marcharse. Muchísimas gracias a ambos, porque otros que deberían reconstruir su formación son los populares, partido que lleva más de año y medio de retraso en la convocatoria de su Congreso Nacional. Una cita que Rajoy va a afrontar tras el verano y desde el liderazgo de haber reeditado la victoria en las urnas. El presidente del PP ya lo había adelantado hace tiempo. No habría Congreso hasta que no hubiera gobierno, por lo que todo parece indicar que el Congreso Nacional se celebrará inmediatamente después de que se forme gobierno, lo que, si se cumplen sus propias previsiones, podría situarnos en septiembre. Un poco antes, a partir del próximo día 19 de julio, fecha de constitución de las Cortes, los nuevos diputados tomarán posesión de su cargo. Muchos son los nuevos para el curso entrante y otros los que, pese a haber tenido un peso predominante durante la campaña, se han quedado por el camino. ¿Quieren saber qué personalidades se sentarán en las bancadas y quiénes se quedan fuera? Lo vemos en la siguiente crónica. El Congreso de los Diputados se llenará de caras nuevas a partir del 19 de julio. El líder del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, Diego Cañamero, será uno de los nuevos parlamentarios por parte de Unidos Podemos. Sin embargo, se queda fuera otra vez el exgemat Julio Rodríguez, que no entró en diciembre por Zaragoza y tampoco lo hace ahora por Almería. En el mismo puesto que en diciembre, Eduardo Madina logra su escaño por el PSOE al quedar como tercera fuerza más votada en Madrid. El antiguo rival de Pedro Sánchez iba en la 7ª posición y la pérdida de su escaño en diciembre fue una de las más dolorosas para los afiliados, que vieron como su líder colaba, por ejemplo, a Irene Lozano. La número 6 en la lista socialista por Madrid, la excomandante del Ejército de Tierra, Zaida Cantera, por lo tanto también consigue escaño de nuevo, lo mismo que Patxi López, actual presidente del Congreso, que supo que sí lo mantenía en los últimos minutos del recuento electoral. Con la llegada del popular Félix Álvarez, Felisuco en Ciudadanos, crece la nómina de actores en el hemiciclo, representada hasta ahora por el exdiputado de UPyD y ahora de la misma formación, Toni Cantó. Y en el Partido Popular, los vascos Javier Maroto y Borja Sémper vuelven a quedarse sin su asiento. No así la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, que ha logrado escaño en el Congreso y será diputada por Madrid al obtener su partido 2 puestos más que en los anteriores comicios. Si los votos valieran igual, este sería el resultado de los comicios del domingo con una ley justa. El PP habría obtenido 119 escaños, 18 menos de los conseguidos. Los socialistas serían segunda fuerza con 82 escaños, 3 menos de los que tiene. Unidos Podemos, sin embargo, saldría beneficiado con 5 escaños más y Ciudadanos se haría con hasta 15 diputados más de los que tiene. Así denunciaba Albert Rivera. Tiempo de análisis. Alba Vila, muy buenas noches. ¿Cuánto le cuesta a cada escaño, a cada partido y cómo de justa o injusta es la ley DONT? Cuéntanos. Buenas noches. Nuestra actual ley electoral beneficia a los partidos que consiguen mayor concentración de voto. Esto beneficia al más votado, en este caso el Partido Popular, que gana en la mayoría de circunscripciones, y a los nacionalistas, que logran todos sus votos en pocas provincias. Por el contrario, el partido más perjudicado es Ciudadanos, el menos votado de los principales, y que ha necesitado más de 97.000 votos para conseguir uno de sus escaños. Le sigue Bildu, que a pesar de ser secesionista, obtiene sus votos más repartidos por las provincias vascas que, por ejemplo, el PNV. Han necesitado 92.046 por escaño. Desde Coalición Canaria se mostraban bastante satisfechos con su escaño, ya que consideran que han sufrido un apagón informativo y además les ha costado algo más de 78.000 votos. Unidos Podemos, en una situación parecida a la de Ciudadanos, aunque algo menos penalizado por tener más votos, ha necesitado 71.123 votos por cada asiento en el Congreso. La gran cantidad de votos de Esquerra se ha visto multiplicada por la concentración de los mismos. Han necesitado 69.921 papeletas por escaño. El PSOE, segundo partido, también se ha beneficiado 63.820 votos de escaño de media. Convergencia, algo más de 60.000, una situación similar a la de Esquerra. Y llegamos a los más beneficiados. El Partido Popular, ganador de las elecciones, solo necesitó 57.790 votos por escaño. Y el Partido Nacionalista Vasco, 57.243. Es decir, les cuesta casi la mitad de que el partido de Albert Rivera.
Abrimos la situación, la crisis que está viviendo el partido de Pablo Iglesias. Podemos, que hoy pedía que compareciese Fernández Díaz en el Congreso de los Diputados, igual que ha solicitado una encuesta para analizar los motivos o fallos que le han llevado a perder 1 millón de votos con respecto a las elecciones del pasado mes de diciembre. La confianza en que el asalto a la Moncloa se iba a producir era tal que nadie entiende qué ha pasado y por ello no han sabido reaccionar. No nos queremos precipitar, hemos lanzado un estudio que arrancará mañana, hemos diseñado un estudio demoscópico y estamos seguros de que hemos cometido errores. Como les hemos dicho al comienzo de este informativo, las brechas en Podemos empiezan a producirse. Recordemos en primer lugar cómo ayer el lugarteniente de Iglesias, Monedero, decía que el motivo de la caída de Podemos había sido un error en la campaña. Oltra y Llamazares también han hablado hoy. Eso que no había habido, porque veníamos de un enfrentamiento entre ambas fuerzas en las elecciones anteriores, ¿no? Por lo tanto, una coalición precipitada, una coalición mal hecha, al final da como resultado un resultado insatisfactorio. Oltra criticaba precisamente la alianza de Podemos con Izquierda Unida al decir que con esa alianza Podemos había perdido la transversalidad al haberse coaligado con los comunistas. La respuesta a los críticos la ha dado el propio Pablo Iglesias, quien ha dicho que a toro pasado es muy fácil criticar algo que nadie supo ver, al tiempo que ha pedido paciencia a la hora de sacar conclusiones de los errores. Creo que no es bueno hacer análisis en caliente. Todas las opiniones son valiosas. Creo que es normal que muchos compañeros que piensan muy distinto en las horas siguientes, pues bueno, han querido expresarse. Yo creo que los análisis no se hacen en caliente y no se hacen sin datos. Abrimos la crónica de corrupción, nos tenemos que ir a Cataluña, ya que se ha producido, o la Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos que investigan la corrupción en nuestro país han llevado a cabo una operación en Cataluña en la línea del AVE entre Barcelona y Madrid, concretamente en la estación de La Sagrera. También ha salpicado esta situación a lo que ocurría con 80 millones de euros en 3 obras del AVE, como les digo, en la zona de la estación de La Sagrera. Nos vamos en directo hasta la sede de Acciona, porque ahí se han producido varios registros. Ahí está nuestra compañera María Durán. María, muy buenas noches. Cuéntanos en qué ha consistido este dispositivo contra un nuevo caso de supuesta corrupción. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pues así es, nos encontramos en la sede de Acciona, que junto a la de Adif y otros 18 puntos han sido registrados hoy desde primera hora de la mañana por parte de la Guardia Civil. Los agentes están intentando dictaminar si se produjeron sobrecostes de en torno a 82 millones de euros en 2 barrios, concretamente 3 puntos diferentes del AVE en Barcelona. Serían en los barrios de La Sagrera y Sant Andreu. Vamos a recordar cómo funcionaría la presunta trama de corrupción. Habría sido a través de jefes de obra de Adif que habrían accedido a firmar contratos de obra para cosas que no se necesitaban, sobrecostes de algo más de 82 millones de euros. Tenemos que recordar también, Gonzalo, que no es la primera vez que el nombre de la empresa Acciona se ve salpicado por presuntos casos de corrupción. Recientemente ha sonado en otras 3 tramas, en concreto el caso Zaragoza Plaza, en el que se habrían producido sobrecostes de unos 50 millones de euros, y otros 2, el caso del tranvía de Parla y Aquamed, que además saltaba a los titulares en los últimos meses. Muy recientemente, en cada uno de estos otros 2 casos, los sobrecostes habrían llegado a 25 millones de euros en cada una de las compañías. Pues muchísimas gracias por esta noticia de última hora, de esta operación contra la corrupción en esa construcción del AVE a Barcelona, concretamente en la estación de La Sagrera. María, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Abrimos página internacional, nos vamos hasta el Reino Unido, porque allí Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, ha perdido la moción de confianza de sus diputados por su tibia defensa de la permanencia del Reino Unido en la Unión. Y pese a ello, ha negado a marcharse. Tan solo 40 le han respaldado para que continuara en el cargo frente a los 172 diputados laboristas que han votado en contra del líder del partido.
Aunque la votación no es vinculante, la moción añade más presión sobre Corbyn, que desde su elección como líder laborista ha sido muy cuestionado por el aparato de su partido, pero que desde la victoria del Brexit ha sufrido numerosas desafecciones, incluso de su propio equipo. Pese a todo, Corbyn se escuda en el respaldo de las bases para no dimitir. Una votación que se ha producido después de las explicaciones que el aún primer ministro británico ha dado a sus socios europeos, que han advertido a Cameron de que sin libre circulación de personas tampoco va a haber mercado único. Angela Merkel ha sido la portavoz de trasladar el sentir general de que no se va a elaborar un Brexit a la carta y en el que se ha exigido a los líderes del Reino Unido a que activen lo antes posible el proceso de salida para minimizar la incertidumbre que produce la escisión. Cuando hace 17 años llegué aquí y dije que quería iniciar un proceso para que Reino Unido abandonara la Unión Europea, ha recordado Nigel Farage en la Eurocámara, ustedes se rieron de mí, ahora ya no se ríen. Así le ha respondido el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Estoy sorprendido de verles aquí. Pensaba que estabais luchando por la salida. ¿Por qué estáis aquí? Bueno, los líderes británicos exigen ahora un Brexit a la carta, no quieren Schengen, pero sí mercado único e incluso se plantean volver a convocar el referéndum. Eduardo, ¿qué democracia es esta? La de si no te gusta lo que sale en las urnas, volvemos a pedir o solicitar que se repita, en este caso, el plebiscito. Pues democracia a la carta o un pitorreo de democracia. Elige cualquiera de las dos opciones. Desde que Alcuino de York, asesor de Carlomagno, acuñó su célebre expresión Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, todos los demócratas del mundo han hecho suya la frase para santificar en los altares laicos de la política la voz de las urnas, de cuyos vientres han salido desde Atenas hasta hoy más de un monstruo, numerosos tontos y algún que otro disparate. La voz del pueblo británico ha hablado en las urnas para hacerle una butifarra a la Unión Europea, como la de Piqué al himno nacional español. Poco después de votar, ya se han arrepentido de lo que han votado, porque además dicen que les han engañado con los argumentos favorables a la butifarra a la Unión Europea. Pobrecillos, como si el engaño no formase parte esencial de la política, también en Reino Unido. Pobrecillos, sobre todo los escoceses, a los que se les engañó con la amenaza de salir de la Unión Europea si se iban del Reino Unido y ahora se quedan con su graciosa majestad, pero fuera de la Unión Europea. ¿Pero qué se le va a hacer? La democracia es así y lo que vota el pueblo, aunque vote a un monstruo, a un tonto o a un disparate, es políticamente sagrado. Y si no es así, es que entonces no es democracia, por muy británicos que sean los que juegan sucio. Vamos a ver, el Brexit sigue dando muchísimo de qué hablar. Tiempo de analizar con nuestro experto en seguridad, Bruno Navarro, algunos de los aspectos que puede afectarnos al resto de europeos y también para abordar un tema que creo que es muy interesante. ¿Cómo funciona la seguridad y la defensa en Europa? Bruno Navarro, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, ¿cómo funciona la pregunta que le lanzábamos? La seguridad en la Unión Europea. ¿Hay coordinación o digamos que cada país va a la suya? No hablamos de seguridad y no de defensa, son dos Primero conceptos. Seguridad, sí. Sí, el tema de seguridad que lo podríamos relacionar más con el tema policial. ¿De acuerdo? Sí que hay coordinación, pero hay coordinación limitada. Tenemos Europol, que todos conocemos, por cierto, está dirigida por un británico que, bueno, dentro de poco todo apunta que deberá dejar de ser el jefe del Europol. Tenemos CEPOL, que es una academia de policía, Eurojust, que es de cooperación de justicia para causas importantes penales, Frontex, la famosa e inútil Agencia de Fronteras de la Unión Europea, que en breve se está hablando, en diciembre se ha propuesto que sea quintuplicado sus efectivos, se forma incluso una unidad de reacción rápida para posicionarse de forma inmediata en cualquier lugar de la frontera europea que lo requiera, etcétera. Pero no hay una coordinación total. Seguimos siendo, afortunadamente, no somos los Estados Unidos de Europa, por lo tanto significa que somos 28 países diferentes, con 28 regulaciones, 28 cuerpos policiales, con lo cual no funcionamos al igual que pueden funcionar Estados Unidos, Rusia o cualquier otra nación, pero bueno, hay de una cierta coordinación y desde luego hay unas ventajas en cuanto a Europol y otros organismos y otras agencias europeas, hay unas ventajas sensibles que no son las mismas que las que podemos tener con Marruecos, con Zimbabue, a la hora de coordinar transmisión de datos, etcétera. Bruno, ¿qué diferencia existiría entre seguridad y defensa? Es una frontera que depende mucho de quién haga esa valoración, pero se ponen esas dos palabras ex profeso. De una forma muy simplista, ¿vale? Podríamos decir que seguridad sería lo que afectaría a
al ámbito policial. Incluiría la parte también de inmigración, incluiría toda la parte de terrorismo yihadista interno en Europa, bandas organizadas, todo lo que es delincuencia transnacional, etc., hablando de Europa. Y defensa tendría que ver todo lo que supone la defensa de nuestras fronteras exteriores, enemigos exteriores, o el ataque a esos enemigos que actúan dentro, pero cuando están fuera. Y eso incluye, en el ámbito de defensa, del que no hemos hablado, incluye el famoso Ministerio de Asuntos Exteriores, que no se llama así porque no puede llamarse, que es el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores de Política de Seguridad, el Mr. PESC, el ministro de Asuntos Exteriores. Que fue Solana en su día. Efectivamente, el primero que tuvimos fue Solana, ahora es Federica Mogherini, y cuya brazo armado, por así decirlo, cuyo brazo ejecutor es el Servicio Europeo de Acción Exterior, que incluye esas embajadas que se llaman delegaciones, pero que son las embajadas propiamente dichas de la Unión Europea por todo el globo, y también las misiones militares o civiles también en todo el planeta. O sea que hay militares, hay misiones militares europeas per se, pero ¿cómo puede haberlas? Porque no existe ministerio de defensa, ¿no?, propiamente dicho, dentro de la Unión Europea, o en este caso una consejería de defensa o lo que fuere, ¿no? No, pero igual que hay misiones de la OTAN y no hay un ministerio, pero hay una OTAN, la Unión Europea envía sus misiones. De hecho, nuestra reciente misión en la República Centroafricana ha sido dirigida por la Unión Europea. El problema que tiene la Unión Europea a la hora de defensa es que sigue siendo una jaula de grillos, no funciona como la OTAN, es una auténtica jaula de grillos donde es muy difícil y muy lento formar ninguna fuerza y desplegarla y organizarse, con lo cual falta mucho para que esté la Unión Europea a la altura de la OTAN, ya no en nivel de efectivos que puede agrupar, sino en nivel de velocidad y de organización y de práctica a la hora de efectuar cualquier misión. Pero existir hay, y hay no pocas misiones en estos momentos. No son las más importantes o peligrosas o las de la Unión Europea, no son las que más vidas pueden costar, más bien, ¿no? Son más humanitarias. Sí, es cierto que la República Centroafricana fue especialmente difícil, quizás la más difícil de las que ha tenido, y además han participado brillantemente efectivos de operaciones especiales del Ejército Español y de la Guardia Civil, pero no es lo habitual, por ahora. Bruno, vayamos a un ejemplo concreto. Si España, por ejemplo, es atacada, ¿el resto de países de la Unión Europea acudirían en nuestra ayuda? O mejor, veamos otro ejemplo. Si se ataca a Italia o a Francia, ¿debería nuestro país, debería España acudir en su ayuda? Naturalmente, debería. Hay mecanismos en la Unión Europea para ello, pero sobre todo lo que hay son mecanismos de la OTAN. A fin de cuentas, la mayoría de los miembros de los 28 países están dentro de la OTAN. A fin de cuentas, si España es atacada, es la OTAN la que va a actuar. Sí que es cierto que Francia alegó ciertos protocolos de la Unión Europea a la hora de pedir ayuda tras los atentados de noviembre, en los que solicitaba la ayuda a los países europeos, no como OTAN, sino como Unión Europea. Bueno, le salió como le salió, algo obtuvo, pero bueno, sí que es cierto que hay cierta capacidad de poder decir: me están atacando, necesito vuestra ayuda. Están también el Tratado de Lisboa, bueno, hay una serie de firmas que se han realizado en la cual, bueno, hay una obligación de ayuda mutua. Vayamos al Brexit, el caso concreto del Reino Unido. ¿Qué puede suponer la salida del Reino Unido de la Unión Europea a nivel de seguridad y también de defensa? Porque militarmente una de las grandes potencias europeas es, sin lugar a dudas, el Reino Unido, y dejar de contar con ellos puede mermar la Unión Europea. Entiendo que no la OTAN, porque seguiría como miembro, pero quizás sí la defensa de la Unión Europea. ¿O no ve peligro? No veo peligro porque, pasara lo que pasara, o en el peor de los casos, o el caso más exagerado de todos, siempre está la OTAN. Al final, siempre la defensa la estamos... Es decir, la defensa por parte de la Unión Europea, las estructuras de defensa llevan mucho tiempo intentándose, no están funcionando como debieran funcionar, va muy lento, con lo cual, si hubiera un retroceso en ello, siempre está la OTAN detrás. Sin embargo, aquí hablamos como en todo, como en economía, como en el resto de situaciones que pueden darse con el Brexit. Lo importante es saber, el Brexit no es grave en sí, es grave cuál va a ser la unión final que vaya a tener Gran Bretaña con nosotros. Si Gran Bretaña va a tener una separación total o va a haber algunos de esos mecanismos de asociacionismo. Entonces, en defensa y en seguridad, al final dependerá de cómo se hagan. Si hay una ruptura total, desde luego Gran Bretaña va a salir bastante perdiendo, porque nosotros lo que hacemos es perder un socio, con lo cual la frontera se cierra sobre nosotros, la colaboración se cierra sobre nosotros, pero ellos dejarían, por ejemplo, de poder recibir los 1.000 extraditados que hemos extraditado para que puedan cumplir condena. Ellos nos han enviado 7.000 personas
para ser extraditadas al resto de Europa, dejarían de formar parte de la base de datos de Schengen, que entrará en vigor en el 17, que estamos hablando de ADN, de huellas, de sistema de antecedentes penales, la orden de detención europea, Europol tendrían que salir también. Es decir, ellos saldrían más perdiendo que nosotros en el momento que nosotros realmente hiciéramos una frontera efectiva sobre Gran Bretaña. Lo que dudo mucho es que eso va a ocurrir. Al final habrá unas condiciones de acceso en el cual mantengamos todos esa comunicación de seguridad. Pero bueno, y en cuestión de defensa es verdad que la Unión Europea se debilitaría muchísimo más respecto a la OTAN. Gran Bretaña es, depende de quién lo diga, es el primero o el segundo después de Francia, están ahí a la par. Ahora mismo se consideran más objetivamente que Francia puede ser el número 1 de la Unión Europea, el número 2 de Gran Bretaña, por ahí van. Habría una bajada muy importante del nivel de capacidades de la Unión Europea, pero al fin de cuentas estaríamos dentro de la OTAN. Eso sí, la OTAN no le interesa que la Unión Europea baje demasiado, porque lo que quiere es que nosotros asumamos nuestras responsabilidades y Gran Bretaña sale, pues bueno, a fin de cuentas siempre contaremos con Inglaterra, necesitamos sus barcos, necesitamos su ayuda en las misiones internacionales y hay muchos otros países que no forman parte de la Unión Europea que en misiones de la Unión Europea se asocian, con lo cual tampoco creo que hubiera mucho problema. Bueno, Bruno, esto me recuerda que yo de siempre nos quedará la OTAN. O sea, que gracias a que tenemos la OTAN. Bueno, Bruno Navarro, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Moya, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Te vemos muy risueño hoy, cosa que nos alegra. Decepción en la selección española, ¿no? Hay que sonreír, porque es que si no, después de la decepción de la selección española, hay que intentar ilusionarse de nuevo con los fichajes de cada uno de los equipos, porque lo que es la selección española en esta Eurocopa no está para presumir. Vamos a ver precisamente la llegada de los nuestros, de nuestros representantes al aeropuerto de Barajas esta misma mañana, después de esa derrota que les contábamos ayer, 2-0 ante Italia, y de una profunda decepción. De hecho, al acabar el partido, bastantes de los jugadores españoles no es que rajasen, pero bueno, se quedaron a gusto diciendo lo que pensaban al respecto de la participación española en esta Eurocopa. Parece ser que a pesar de que lo que se transmitía es que se podía ganar, no todos creían en ello. Por ejemplo, Piqué, que dijo esto ante las radios que estaban presentes en ese estadio de Saint-Denis, en zona mixta. Dijo, esta selección no tiene el nivel de 2010 o de 2012. Dice que no somos favoritos y que por tanto esta derrota nos pone un poquito en nuestro sitio. De hecho, Ramos dijo que mucha gente podía juzgar a la selección española desde casa, desde su sofá, con su bolsa de patatitas. Bueno, vamos a ver los tweets que pusieron los internacionales españoles después de ese partido, ya más relajados, comentando un poquito esa derrota. Iniesta, el mensaje de todos es volveremos, es una decepción, volveremos para ser más fuertes, gracias por todo. También escribió Sergio Ramos después, como decimos, de esas polémicas palabras. David De Gea dijo, perder es parte del deporte, igual que levantarse después de una derrota, volveremos. Sergio Ramos, como estamos comentando, bueno, muchísimos internacionales, y entre ellos el que destaca es Iker Casillas, que ha puesto esto hoy, un orgullo, el cariño de la gente. Gracias, Casillas, por ese hashtag que impulsó la gente. Hoy siempre todos con la SEA Fútbol. Ha puesto un vídeo del final de la película de John Rambo, la segunda parte. Aunque es un spoiler del final para aquellos que no lo hayan visto, merece la pena verlo porque más o menos viene a decir que deja la selección española. Vamos a escucharlo. No sé a dónde, pero me voy. Volver para que mis amigos murieron aquí. He muerto aquí. Yo quiero lo que ellos quieren y lo que cualquier otro que viniese aquí a dejarse las tripas y a dar todo lo que tiene quiere que su país lo quiera tanto como nosotros lo queremos. Este fue el partido de las 6 de la tarde, el España-Italia, perdimos 2-0 contra los transalpinos. Después, a las 9 de la noche, llegó el sorpresón. España lo pasó mal, pero peor lo pasaron los ingleses. Tela, la selección islandesa que parecía la cenicienta de la Eurocopa y ya está en cuartos de final. Estamos viendo la espectacular celebración, no sé si podemos escucharlo, como el capitán de Islandia animaba no solo a sus 22 compañeros, sino también a toda la grada. Recordamos, un país de 300.000 habitantes se ha plantado entre las 8 mejores selecciones de la Eurocopa. De hecho, hay un narrador, el narrador que acompaña a la selección islandesa es el narrador de uno de los equipos más importantes de Islandia. Bueno, pues acompaña a la selección islandesa allá donde viaja, narrando sus partidos. Es un poco el Camacho islandés. Vamos a ver la locura que sufre, el éxtasis al que llega cuando acaba el partido y vencen finalmente 1-2 Inglaterra y se clasifican para cuartos de final.
y lo que estamos viendo es, pasamos de la alegría, del éxtasis a la tristeza, la de Leo Messi después de fallar ese penalti. Parece que el Balón de Oro este año no se lo va a llevar. Falló uno de los penaltis decisivos en la final de la Copa América ante Chile y dijo que abandona la selección argentina. Uno de los principales impulsores para que dejase la selección, decía en Argentina, era Maradona, después de sus críticas continuadas a Leo Messi, que, según por una supuesta envidia al que podría ser su sucesor. Vamos a ver la carta que ha escrito Diego Armando El Pelusa, pidiéndole que no, que se quede y que deje más allá las críticas, que se olvide de todos aquellos que le critican, que le saquen de lado a los que no le dejan ni llorar, que no jueguen y no le dejen ni llorar, efectivamente, como estamos leyendo, y quiere luchar junto a Messi. Pues nos vamos, pero es importante recordar a todos nuestros espectadores que mañana, 29 de junio, va a tener lugar a las 7:30 de la tarde en el Club de Amigos la conferencia impartida por el historiador Fernando Paz sobre ideología de género. No se lo pierdan, ya saben, para reservar últimas plazas 916162464. Gracias, Beatriz, gracias, Juan Manuel. Señores, gracias por su confianza. La información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde y siguen informados en gaceta.es. Hasta mañana. Volvemos en 3 minutos. Queremos estar al lado de nuestros clientes y escucharles siempre. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Porque los clientes ya no quieren palabras, quieren respuestas. Por eso, si no estás conforme con la lectura facturada, te devolvemos el dinero hasta resolverlo. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho. Fue un gol que significó hacer realidad una de mis ilusiones de niño. Y cuando logras algo tan grande, siempre te acuerdas de las personas que estuvieron allí, dándome su confianza. En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones. CaixaBank, tú eres la estrella. Que te sientes y deja el móvil ya. Que ya voy, estoy mirando en Job Today. Job Today, Job Today. ¿Pero qué te crees? ¿Que vas a encontrar trabajo por arte de magia? Hola familia, ¿qué queréis comer? Mira, José, qué bien lo hace. Estoy tan orgullosa de ti. Si buscas trabajo, coge el móvil. Job to you, Job to ya, Job Today. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Quiero venir. Quiero volver. Quiero verano. Quiero Galicia. Galicia, el buen camino. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. Los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país. Por eso Intereconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de Intereconomía Energía Pymes.